La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Liat nos recuerda los primeros 3 pasos para la autorregulación del estrés que explicó en el video anterior. Replantear la conducta, reconocer los estresores y reducirlos. Ahora en este profundiza en los últimos 2 pasos, la reflexión y la restauración. También nos explica las bondades del nuevo paradigma que es Self-Care. Liat Friedman es licenciada en Psicología con maestría en Neuropsicología y Educación. Su pasión por la mente y su enorme deseo por encontrar respuestas para acompañar de una manera profunda e integral a sus pacientes la han llevado a certificarse en rehabilitación neuropsicológica, integración sensorial, neurobiología interpersonal, comunicación aumentativa alternativa y terapia existencial. Es entrenadora líder en el modelo terapéutico Dear Floor Time. Actualmente se dedica a la práctica privada y a la docencia en la Universidad Iberoamericana y el International Council on Development and Learning. Hola Liat, ¿cómo estás? Bienvenida a De 0 a 3 a platicar sobre todo lo que significa la regulación del estrés. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, Beatriz. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hoy me toca a mí, como abuela, tomar un poquito la voz de las abuelas que estamos muy presentes en la crianza de los niños y pues te haré llegar algunas inquietudes de amigas mías o de otras abuelas que tenemos. Quisiera yo también aprovechar que estoy aquí para decirte que estamos muy contentas de haber encontrado exalumnas de Self-Reg porque nos parece un tema importantísimo y quisiéramos que estuviera más presente con material en español y seguramente lo podremos lograr. Pues si quieres empezamos. Lo primero es como recordar un poco la última sesión que tuvo Juan Carlos contigo, en la que tú hablabas de los 5 pasos del modelo de Self-Reg. Iniciaste hablando de los primeros 3 y hoy tocaría hablar un poco de los siguientes 2 y algunas dudas que tenemos. ¿Podrías recordarnos un poquito cuáles son esos pasos y un breve resumen de los primeros 3? Claro que sí, Beatriz, con muchísimo gusto. Sí, o sea, efectivamente, entonces en la sesión pasada en donde tuve el privilegio de estar con Juan Carlos, hablamos de los 3 primeros pasos, que son, el primero es lo que llamamos replantear la conducta. ¿Qué es replantear la conducta? Es entender que las conductas que hacen nuestros chiquitos no pueden ser juzgadas como buenas o malas. Tenemos que quitar estas etiquetas de pensar que hay niños malos, niños manipuladores, niños chantajistas. No va por ahí. Desde este modelo, el primer cambio de paradigma es entender que son conductas de estrés. Y es una de las grandes aportaciones de Shanker, ¿no? O sea, que nos ayuda a verlo desde otra mirada, desde otros lentes, para que no nos enganchemos tanto y podamos entrar como mucho más limpios a la experiencia. Entonces, paso número 1, replantear la conducta. Y número 2 es identificar los estresores. Shanker hace una pregunta muy linda que es, ¿por qué ahora? Cada vez que nuestros chiquitos están teniendo una conducta de estrés, es importante preguntarnos ¿por qué justo ahora? ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que las conductas no aparecen de la nada y como mágicamente o espontáneamente el niño empezó a gritar o a patear. Algo está pasando en el cerebrito de este chiquito que hace que tenga esta conducta de estrés. Entonces este paso se llama identificar estresores. Y él explica, o sea, hace una muy linda descripción de los 5 dominios en donde podemos tener estresores. Entonces habla de un dominio biológico, que es el que tiene que ver con la parte física de nuestro cuerpo, de un dominio emocional, como su nombre lo dice, con las emociones,
de un dominio cognitivo, que es toda la parte como de pensamiento, atención, memoria, lenguaje, cómo proceso la información. Tenemos el dominio social, que su nombre lo explica, y el dominio prosocial, que es justo todos estos estímulos o toda estas situaciones en donde nos preocupamos por lo que va a pensar o sentir el otro, donde absorbemos las emociones del otro o el estrés del otro, donde anteponemos las necesidades del otro por encima de las mías. Entonces, para poder identificar los estresores, digamos que tendríamos que revisar cómo están estos 5 dominios. Y es importante, sí, Beatriz. El dominio prosocial, como que en niños pequeños es un poco difícil de encontrarlo. ¿Consideras o si hay algunas maneras? Sabes, es que no lo hacen con conductas que son tan explícitas como se hace con niños un poco más grandes o adolescentes. Pero ¿cómo lo podríamos ver? Son estos chiquitos que, por ejemplo, si papá o mamá están estresados o están llorando o tienen una emoción intensa, ves que ellos se ponen más irritables. Aunque no lo digan, igual y no te van a poder decir, mamá está triste y por eso yo estoy llorando, no te lo van a decir así, pero sí ves que el estado de estrés de los papás influye muy fuerte en los chiquitos. Entonces, esa sería una manera. Y la otra manera es cuando los ves como que están como muy preocupados por el otro, ¿no? O sea, y que los ves que se les quedan viendo por mucho tiempo, o estos chiquitos que cuando el otro empieza a llorar, ellos como que los ven y los ven y los ven y los ven. Esa podría ser una señal de un estrés prosocial, que se están preocupando mucho por el otro. Perfecto. ¿Va? Entonces, bueno, hace este paso de identificar los estresores, nos permite hacer un recorrido por estos 5 dominios y reconocer que podemos tener estresores en los 5 dominios. ¿Okay? No necesariamente es que solo es un estresor, muchas veces, la mayoría más bien, es la combinación de muchos estresores. Pues bueno, ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es lo que él llama reducir los estresores. Es decir, si yo ya sé que mi niño o mi niña son como muy sensibles a cuestiones de cuando hay mucha gente o cuando hay mucho ruido, no siempre yo puedo bajar el ruido, ¿no? No es que siempre les puedo decir a todos los demás, oigan, silencio, porque mi niño es muy sensible. No siempre eso es posible, pero lo que sí puedo hacer son 2 cosas. Número 1, tratar de reducir los otros estresores. Es decir, yo hablarle más bajito, yo no meter otro tipo de estresores, yo igual darle un poquito más de tiempo para procesar. Todo eso le va a permitir reducir los estresores. Ahora, si es posible, si yo tengo la oportunidad de decir, voy a poner un ejemplo con un estresor que puede ser como de sensaciones, cuestiones táctiles, pues hay cierta ropa que es mucho más difícil de usar, ¿no? Que es como, ay, no sé si es lana o qué, pero que se siente como, bueno, a mi punto de vista, como un poco como incómoda. Si yo tengo la oportunidad de comprarle a mi niño o a mi niña un suétercito de algodón o un suétercito de lana y mi niño es sensible táctilmente, reducir los estresores es también elegir las batallas y decir, ay, pues creo que no me cuesta nada como comprarle el suétercito de algodón. O si le están molestando las etiquetas, pues creo que podemos encontrar una manera de cortar las etiquetitas para que no tenga que estar lidiando con ese estresor todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ese sería el tercer paso, reducir estresores. De los últimos 2 pasos, Shanker explica que estos primeros 3 pasos son los que estarían ubicados o que trabajaríamos cuando nuestro niño está en un estado que llama red brain o cerebro rojo. Es decir, cuando el nivel de estrés está siendo tan alto que está respondiendo con mecanismos más primitivos. Y cuando digo primitivos no quiero decir, no es un juicio de valor, sino más bien son mecanismos más básicos que compartimos, por ejemplo, con el resto del reino animal. ¿Ok? O sea, cuando el niño en ese momento está en un momento como de mucho grito, como de mucha desregulación, yo tengo que utilizar primero estos 3 pasos. Ahora, lo que queremos es ayudarlos a pasar del red brain al blue brain. El blue brain o el cerebro azul es un cerebro más evolucionado, es el cerebro ya humano con todas sus características, con toda su potencialidad. ¿Cuál es el beneficio de pasar al Blue Brain y de también trabajar en estrategias de Blue Brain que ayudamos a que los niños y las niñas, incluso siendo muy chiquitas, puedan hacer uso de sus habilidades de
tomar conciencia, de tomar decisiones, de empoderarse y de poder ver qué pueden hacer para mejorar la situación. Entonces les explico cuáles son los últimos 2 pasos. Shankar explica que el cuarto paso es lo que él llama reflexionar. Y hay que tomar en cuenta que esto hay que adaptarlo con los niños más chiquitos. La reflexión con los niños más chiquitos no va a ser tan abstracta, tan extensa, tiene que ser mucho más aterrizada. Quizás podemos utilizar dibujitos, un lenguaje mucho más concreto, mucho más conciso, una pregunta muy contextualizada, digamos, muy en el aquí y en el ahora. ¿Qué es reflexionar? Es ayudarle a nuestro chiquito, a nuestra chiquita, a tomar conciencia de que eso, de esa conducta que estaba teniendo, era una conducta de estrés. Entonces le podemos llamar como eso que te pasó, mi amor, se llama estrés. Y vamos a identificar por qué te dio estrés. Entonces, generar conciencia de que hubo estrés, de que hubo un momento de estrés y que hubieron ciertos triggers, como llaman en inglés, o ciertos estresores, ciertos desencadenantes. ¿Para qué hacemos esto? Justo porque hay veces que se tiene esta tendencia, Beatriz, como a pensar que como que hacer self-break es hacerles la vida fáciles a los niños y entonces que se vuelvan como niños un poco caprichosos y que todo sea así como casi como en alfombra roja para que no tengan ningún estresor. No va por ahí y esa es una mala interpretación del modelo, o sea, al contrario. Lo que queremos es reducir el estrés para que justo pueda conectarse con todas sus habilidades, con todas sus capacidades y pueda encontrar cómo solucionarlo. Si el nivel de estrés está muy alto, simplemente esta parte del cerebro, o sea, la parte azul, que es la parte como más, que le llamamos la corteza cerebral, no se puede encender, no se puede poner en marcha. Entonces, como queremos que puedan resolver los problemas, primero necesitamos bajar y después ya necesitamos decir, bueno, esto se llamó estrés, te empodero, te regreso, te devuelvo la información para que te conozcas y te apropies casi como de tu propio sistema nervioso. Entonces, ¿qué tanto el niño es capaz de que cuando tú le regresas esta información, poder tenerla o hacer la relación de esto que mi mamá está llamando estrés es algo que en mí no se siente agradable? eso está muy bonito. A mí me gusta mucho, la verdad, con los niños. A veces la palabra estrés sería la correcta, pero para los niños puede ser un poquito abstracta, ¿ok? A mí me gusta mucho como preguntarles, ¿cómo le quieres llamar a esto? Y los niños son hermosos porque entre más chiquitos todavía más creativos porque te inventan una palabrita, ¿no? Se va a llamar uyuyu. Ok, perfecto, mi amor. Ahorita estamos en un estado uyuyu. Y no pasa nada. El chiste es que lo pongan a su lenguaje, que lo pongan a su idioma y hacer algo muy sencillito. Es una explicación muy sencilla. Es como, ¿los ruidos te gustan o no te gustan, mi amor? No me gustan, generalmente te dicen. ¿Y cómo se pone tu cuerpecito? Se pone, podemos, ¿sabes? Como utilizar algunas imágenes como de mucho contraste, ¿no? O sea, quizás como una imagen de una tortuguita que va más despacio, que parece que está más calmada, o todavía hay muchos niños que conocen al demonio de Tasmania, a este personaje que se pone un poquito como loco, y entonces haces esta distinción como de contrastes súper grandes, y entonces se les dice, ¿se siente bien o no se siente bien? Y entonces se siente como esta tortuguita o se siente como este demonio de Tasmania. ¿Okay? Entonces no hay ni bueno ni malo, solamente es que sepan que su cuerpo se pone más inquieto. Claro, y lo que comentabas hace un momento, Liat, sobre que a mí me lo repiten muchísimo, sobre que hay muchas personas que piensan que a la hora de que nosotros estamos eliminando todas estas cuestiones que no le son agradables al niño, lo que lo estamos haciendo es menos resiliente, menos tolerante y inclusive mencionan, es que la vida no es así. El aprender a lidiar lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo que le pica y lo que no le pica, y comer lo que le es agradable y lo que no es tan agradable, y manejar emociones diferentes y manejar como diferentes momentos sociales con mucha gente, con menos gente, en fin. Si nosotros le damos al niño y le resolvemos todo, por decirlo así, ¿qué va a pasar con ese niño cuando crezca en un mundo normal?
con tu Es muy fuerte, Beatriz, porque hacemos yo creo que esta pregunta los chilangos, ¿no? Los que vivimos en esta Ciudad de México ajetreada, llena de estresores. La realidad es que la vida no tendría que ser así, no tendríamos que tener tanto estrés. Pero bueno, entiendo de dónde viene la pregunta. Por un momento yo también lo compartí cuando empecé a estudiar Self-Help. Después entendí que no, y les voy a decir por qué no es así. Lo primero es, resiliencia es esta capacidad de poder hacer frente como a los estresores, de poder hacer frente a las dificultades de la vida y poder, incluso como en Self-Help lo explican muy bonito porque dicen como, lo dicen en inglés como bounce back, o sea, como regresar a mi centro. Ahora, desde el modelo de Self-Help, es un modelo que no solamente permite que las personas puedan poner más en marcha sus recursos, es un modelo para generar resiliencia. No es lo mismo generar, o sea, este no es un modelo en el que queremos que las personas sufran, ¿no? Y entonces, ahora te pongo más estresores y ahora te pongo más estresores para que se hagan fuertes. Desde este modelo no es así, no nos hacemos más fuertes con más estrés. Nos hacemos más fuertes en tanto más nos conozcamos, en tanto más sepamos cómo manejar estos estresores. Y es que a mí me parece tan sano como decir, ahorita voy a ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, si voy a manejar hoy, que es puente, y yo digo, va a haber muchísimo tráfico, puede ser que la gente esté un poquito más nerviosa como en el coche. Yo voy a salir antes. ¿Por qué voy a salir antes para mi cita? Porque me quiero reducir esos estresores que sí puedo controlar. Reducir estresores nunca es controlar las cosas que no se pueden controlar, es más bien de lo que sí puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Y lo que es un hecho es que si tu nivel de estrés es muy, muy alto, tú no accedes a las habilidades de resiliencia. Porque la resiliencia está en el hemisferio, o sea, no en el hemisferio, más bien en el blue brain, o sea, en el cerebro azul. Entonces, es como, lo pueden ver un poquito como con los animales. Cuando los animales están a punto de que alguien los ataque, no se van a poner a decidir qué sería lo mejor. O sea, no, tengo un minuto como para actuar. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés es altísimo. Entonces, aquí el punto y la maravilla de lo que tenemos nosotros los humanos es que tenemos la capacidad de tomar conciencia, de decir, ahorita tengo muchos estresores. ¿Cuáles sí me puedo reducir? ¿Para qué? Para poder ser mucho más resiliente, para poder entonces poner en marcha mi capacidad de toma de conciencia y de reflexionar, que es el paso 4, y el 5, que es el más importante. Bueno, no el más importante, pero el que culmina con todo el proceso, ¿ok? Porque es un hecho que sí de repente se utilizan solamente los primeros 3, y eso no es Self-Help. Eso sería un trabajo incompleto, están haciendo otro modelo, pero Self-Help no es. Para que sea Self-Help son los 5 pasos. Entonces, yo ya reflexioné, yo ya tomé conciencia, ya vi qué puedo yo hacer como con todo esto, y el 5 paso él le llama restaurar la energía. ¿Qué es restaurar la energía? Y a mí me gusta muchísimo porque dices, ¿cómo que energía? Sí. Él explica la definición de estrés que él da es cuando, o sea, tenemos mucho estrés, cuando no tenemos la capacidad de manejar nuestros niveles de energía o cuando no podemos poner la energía en donde nosotros queremos que esté. Voy a poner un ejemplo, o sea, yo quiero, mi energía ahorita está puesta a ti, contigo, Beatriz, y con todo el público que nos está escuchando y el que podemos enriquecer. Cuando yo empiezan a subir mis niveles de estrés porque empiezan a haber gritos por acá o empiezan a haber un olor desagradable o empiezan a haber como muchos otros estímulos y yo me empiezo a ir a los otros estímulos, eso es que yo ya no estoy manejando bien mi estrés porque mi energía no está en donde yo quiero que esté. Entonces, regresando al paso de por qué se llama restaurar la energía, es justo para ayudarnos a volver a llenar nuestro tanquecito, a volver a tener la batería cargada, como de nuestro celular, para que entonces pueda hacer todas las funciones. Un celular que está en 2% de pila, no sé si les ha pasado que le sale así como ahorrar batería y que tienes que ir quitando como ciertas funciones, eso es lo que no queremos hacer con nuestro cerebro, queremos que nuestro cerebro siempre esté en un nivel de energía óptimo para que pueda hacer todas las maravillas que puede hacer. Entonces, eso es restaurar. ¿Cómo subimos los adultos, en primer lugar, nuestra energía, nuestra pila? Y en segundo lugar, ¿cómo acompañamos a nuestros niños o cómo juntos lo hacemos? Perfecto. Entonces, primero nosotros adultos, haciendo los primeros pasos, o sea,
entendiendo que es una conducta de estrés, no atacándonos, identificando que nos estresa, tratando de reducir estresores, o sea, reflexionando sobre qué pasó. Y lo último que tenemos que hacer es, si yo ya soy consciente que a mí, por ejemplo, me estresan mucho los ruidos o me estresan mucho como... Sí, por ejemplo, yo voy a ir al gimnasio y en el gimnasio están poniendo una música así metal muy pesada, como muy fuerte, a mí eso me va a estresar. Entonces yo lo que puedo hacer es la siguiente vez que yo voy a ir al gimnasio, voy a ponerme algunas estrategias que me permitan lidiar mejor con ese estresor. No es evitarlo, no es ahora ya no voy a ir al gimnasio. Esa no es la estrategia. O sea, la estrategia es sí lo voy a hacer, pero ¿qué me puedo hacer yo? Pues voy a poner algunos ejemplos. Quizás lo que yo puedo hacer es como darme esta cuestión que en neuro le llamamos como estímulos propioceptivos. Generalmente cuando estamos como con mucho estrés y nos damos un masajito, nos ponemos algo calientito o nos apachurramos o nos abrazamos, eso, siguientes pasos, yo siento que hacen que el modelo sea mucho más completo, que involucre diferentes habilidades. Y es la importancia de los últimos 2 pasos. Shankar explica que estos primeros 3 pasos son los que estarían ubicados o que trabajaríamos cuando nuestro niño está en un estado que llama red brain o cerebro rojo. Es decir, cuando el nivel de estrés está siendo tan alto que está respondiendo con mecanismos más primitivos. Y cuando digo primitivos no quiero decir, no es un juicio de valor, sino más bien son mecanismos más básicos que compartimos, por ejemplo, con el resto del reino animal. ¿Ok? O sea, cuando el niño en ese momento está en un momento como de mucho grito, como de mucha desregulación, yo tengo que utilizar primero estos 3 pasos. Ahora, lo que queremos es ayudarlos a pasar del red brain al blue brain. El blue brain o el cerebro azul es un cerebro más evolucionado, es el cerebro ya humano con todas sus características, con toda su potencialidad. ¿Cuál es el beneficio de pasar al Blue Brain y de también trabajar en estrategias de Blue Brain que ayudamos a que los niños y las niñas, incluso siendo muy chiquitas, puedan hacer uso de sus habilidades de tomar conciencia, de tomar decisiones, de empoderarse y de poder ver qué pueden hacer para mejorar la situación? Entonces les explico cuáles son los últimos 2 pasos. Shankar explica que el 4.º paso es lo que él llama reflexionar. Y hay que tomar en cuenta que esto hay que adaptarlo con los niños más chiquitos. La reflexión con los niños más chiquitos no va a ser tan abstracta, tan extensa, tiene que ser mucho más aterrizada. Quizás podemos utilizar dibujitos, un lenguaje mucho más concreto, mucho más conciso, una pregunta muy contextualizada, digamos, muy en el aquí y en el ahora. ¿Qué es reflexionar? Es ayudarle a nuestro chiquito, a nuestra chiquita, a tomar conciencia de que de esa conducta que estaba teniendo, era una conducta de estrés. Entonces le podemos llamar como eso que te pasó, mi amor, se llama estrés. Y vamos a identificar por qué te dio estrés. Entonces, generar conciencia de que hubo estrés, de que hubo un momento de estrés y que hubieron ciertos triggers, como llaman en inglés, o ciertos estresores, ciertos desencadenantes. ¿Para qué hacemos esto? Justo porque hay veces que se tiene esta tendencia, Beatriz, como a pensar que como que hacer self-rec es hacerles la vida fáciles a los niños y entonces que se vuelvan como niños un poco caprichosos y que todo sea así como casi como en alfombra roja para que no tengan ningún estresor. No va por ahí y esa es una mala interpretación del modelo, o sea, al contrario. Lo que queremos es reducir el estrés para que justo pueda conectarse con todas sus habilidades, con todas sus capacidades y pueda encontrar cómo solucionarlo. Si el nivel de estrés está muy alto, simplemente esta parte del cerebro, o sea, la parte azul, que es la parte como más, que le llamamos la corteza cerebral, no se puede encender, no se puede poner en marcha. Entonces, como queremos que puedan resolver los problemas, primero necesitamos bajar y después ya necesitamos decir, bueno, esto se llamó estrés, te empodero, te regreso, te devuelvo la información para que te conozcas y te apropies casi como de tu propio sistema nervioso. Entonces, ¿qué tanto el niño es capaz de que cuando tú le regresas esta información, poder tenerla o hacer la relación de esto que mi mamá está llamando estrés es algo que en mí no se siente agradable?
Eso está muy bonito. A mí me gusta mucho, la verdad, con los niños. A veces la palabra estrés sería la correcta, pero para los niños puede ser un poquito abstracta, ¿ok? A mí me gusta mucho como preguntarles, ¿cómo le quieres llamar a esto? Y los niños son hermosos porque entre más chiquitos todavía más creativos porque te inventan una palabrita, ¿no? Se va a llamar Uyuyu. Ok, perfecto, mi amor. Ahorita estamos en un estado Uyuyu. Y no pasa nada. El chiste es que lo pongan a su lenguaje, que lo pongan a su idioma y hacer algo muy sencillito. Es una explicación muy sencilla. Es como, ¿los ruidos te gustan o no te gustan, mi amor? No me gustan, generalmente te dicen. ¿Y cómo se pone tu cuerpecito? Se pone, y podemos, ¿sabes? Como utilizar algunas imágenes como de mucho contraste, ¿no? O sea, quizás como una imagen de una tortuguita que va más despacio, que parece que está más calmada, o todavía hay muchos niños que conocen al demonio de Tasmania, a este personaje que se pone un poquito como loco, y entonces haces esta distinción como de contrastes súper grandes, y entonces se les dice, ¿se siente bien o no se siente bien? Y entonces se siente como esta tortuguita o se siente como este demonio de Tasmania. ¿Okay? Entonces no hay ningún ni bueno ni malo, solamente es que sepan que su cuerpo se pone más inquieto. Claro, y lo que comentabas hace un momento, Liat, sobre que a mí me lo repiten muchísimo, sobre que hay muchas personas que piensan que a la hora de que nosotros estamos eliminando todas estas cuestiones que no le son agradables al niño, lo que lo estamos haciendo es menos resiliente, menos tolerante y inclusive mencionan, es que la vida no es así. El aprender a lidiar lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo que le pica y lo que no le pica, y comer lo que le es agradable y lo que no es tan agradable, y manejar emociones diferentes y manejar como diferentes momentos sociales con mucha gente, con menos gente, en fin. Si nosotros le damos al niño y le resolvemos todo, por decirlo así, ¿qué va a pasar con ese niño cuando crezca en un mundo normal? Es, es muy fuerte, Beatriz, porque hacemos yo creo que esta pregunta los chilangos, ¿no? Los que vivimos en esta Ciudad de México ajetreada, llena de estresores. La realidad es que la vida no tendría que ser así, no tendríamos que tener tanto estrés. Pero bueno, entiendo de dónde viene la pregunta. Por un momento yo también lo compartí cuando empecé a estudiar Self-Help. Después entendí que no, y les voy a decir por qué no es así. Lo primero es, resiliencia es esta capacidad de poder hacer frente como a los estresores, de poder hacer frente a las dificultades de la vida y poder, incluso como en Self-Help lo explican muy bonito porque dicen como, lo dicen en inglés como bounce back, o sea, como regresar a mi centro. Ahora, desde el modelo de Self-Help, es un modelo que no solamente permite que las personas puedan poner más en marcha sus recursos, es un modelo para generar resiliencia. No es lo mismo generar, o sea, este no es un modelo en el que queremos que las personas sufran, ¿no? Y entonces, ahora te pongo más estresores y ahora te pongo más estresores para que se hagan fuertes. Desde este modelo no es así, no nos hacemos más fuertes con más estrés. Nos hacemos más fuertes en tanto más nos conozcamos, en tanto más sepamos cómo manejar estos estresores. Y es que a mí me parece tan sano como decir, ahorita voy a ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, si voy a manejar hoy, que es puente, y yo digo, va a haber muchísimo tráfico, puede ser que la gente esté un poquito más nerviosa como en el coche. Yo voy a salir antes. ¿Por qué voy a salir antes para mi cita? Porque me quiero reducir esos estresores que sí puedo controlar. Reducir estresores nunca es controlar las cosas que no se pueden controlar, es más bien de lo que sí puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Y lo que es un hecho es que si tu nivel de estrés es muy, muy alto, tú no accedes a las habilidades de resiliencia, porque la resiliencia está en el hemisferio, o sea, no en el hemisferio, más bien en el blue brain, o sea, en el cerebro azul. Entonces, es como, lo pueden ver un poquito como con los animales. Cuando los animales están a punto de que alguien los ataque, no se van a poner a decidir qué sería lo mejor. O sea, no, tengo un minuto como para actuar. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés es altísimo. Entonces, aquí el punto y la maravilla de lo que tenemos nosotros los humanos es que tenemos la capacidad de tomar conciencia, de decir, ahorita tengo muchos estresores.
¿cuáles sí me puedo reducir? ¿Para qué? Para poder ser mucho más resiliente, para poder entonces poner en marcha mi capacidad de toma de conciencia y de reflexionar, que es el paso 4, y el 5, que es el más importante. Bueno, no el más importante, pero el que culmina con todo el proceso, ¿ok? Porque es un hecho que sí de repente se utilizan solamente los primeros 3, y eso no es Self-Break. Eso sería un trabajo incompleto. Están haciendo otro modelo, pero Self-Break no es. Para que sea Self-Break son los 5 pasos. Entonces, yo ya reflexioné, yo ya tomé conciencia, ya vi qué puedo yo hacer como con todo esto. Y el 5º paso él le llama restaurar la energía. ¿Qué es restaurar la energía? Y a mí me gusta muchísimo porque dices, ¿cómo que energía? Sí. Él explica la definición de estrés que él da es cuando, o sea, tenemos mucho estrés, cuando no tenemos la capacidad de manejar nuestros niveles de energía o cuando no podemos poner la energía en donde nosotros queremos que esté. Voy a poner un ejemplo, o sea, yo quiero, mi energía ahorita está puesta a ti, contigo, Beatriz, y con todo el público que nos está escuchando y el que podemos enriquecer. Cuando yo empiezan a subir mis niveles de estrés porque empiezan a haber gritos por acá o empiezan a haber un olor desagradable o empiezan a haber como muchos otros estímulos y yo me empiezo a ir a los otros estímulos, eso es que yo ya no estoy manejando bien mi estrés porque mi energía no está en donde yo quiero que esté. Entonces, regresando al paso de por qué se llama restaurar la energía, es justo para ayudarnos a volver a llenar nuestro tanquecito, a volver a tener la batería cargada, como de nuestro celular, para que entonces pueda hacer todas las funciones. Un celular que está en 2% de pila, no sé si les ha pasado que le sale así como ahorrar batería y que tienes que ir quitando como ciertas funciones, eso es lo que no queremos hacer con nuestro cerebro, queremos que nuestro cerebro siempre esté en un nivel de energía óptimo para que pueda hacer todas las maravillas que puede hacer. Entonces, eso es restaurar. ¿Cómo subimos los adultos, en primer lugar, nuestra energía, nuestra pila? Y en segundo lugar, ¿cómo acompañamos a nuestros niños o cómo juntos lo hacemos? Perfecto. Entonces, primero nosotros adultos, haciendo los primeros pasos, o sea, entendiendo que es una conducta de estrés, no atacándonos, identificando que nos estresa, tratando de reducir estresores, o sea, reflexionando sobre qué pasó. Y lo último que tenemos que hacer es, si yo ya soy consciente que a mí, por ejemplo, me estresan mucho los ruidos o me estresan mucho como, sí, por ejemplo, yo voy a ir al gimnasio y en el gimnasio están poniendo una música así metal muy pesada, como muy fuerte, a mí eso me va a estresar. Entonces yo lo que puedo hacer es la siguiente vez que yo voy a ir al gimnasio, voy a ponerme algunas estrategias que me permitan lidiar mejor con ese estresor. No es evitarlo, no es ahora ya no voy a ir al gimnasio. Esa no es la estrategia. O sea, la estrategia es sí lo voy a hacer, pero ¿qué me puedo hacer yo? Entonces voy a poner algunos ejemplos. Quizás lo que yo puedo hacer es como darme esta cuestión que en neuro le llamamos como estímulos propioceptivos. Generalmente cuando estamos como con mucho estrés y nos damos un masajito, nos ponemos algo calientito o nos apachurramos o nos abrazamos, eso es un estímulo que inhibe a mi sistema nervioso, es decir, como baja los niveles de estrés. Si yo estoy empezando a escuchar ruidos muy fuertes, algo que puedo hacer y por eso sirven las pelotas antiestrés y por eso mucha gente o muchos como que apretamos un poquito las manos o nos apretamos las piernas. Esas son estrategias que yo puedo hacer para lidiar mejor con ese estrés. Esa es la resiliencia, que yo voy a estar en presencia del estrés, pero valorándome, reconociéndome, honrando mi individualidad y viendo qué me puede ayudar. Otra opción es, bueno, pues yo puedo decir, yo me voy a llevar música en mis audífonos, música más tranquila, más relajante para que me ayude, o voy a ponerme estos audífonos que cancelan el ruido. Esas son las estrategias que yo puedo hacer para restaurar la energía. Eso es en mi adulto. Y ahora con los niños hay que hacer el mismo proceso, solamente que con los niños se hace con ellos. En vez de que solo tú lo decidas, tú le preguntas al niño, vamos a ver qué te puede funcionar. Con los niños más grandes podrían llegar como a un nivel como de solución mucho más compleja. O sea, sí te podrían decir, bueno, yo creo que puedo hacer esto, esto, esto. Con los niños chiquitos hay que darles más apoyo y hay que enseñarles la estrategia y permitirles que la vivan, o sea, que la experimenten y que vean cómo se sienten con eso. Entonces,
no sé, yo voy a poner un ejemplo. Cuando a muchos niños les molesta mucho que les cortes las uñitas de los dedos, ¿ok? Porque son muy sensibles táctilmente. Y hay una estrategia que funciona muy bien, que es apretarles el dedito, o sea, generar una presión como muy fuerte, y entonces después de hacer la presión, les cortas. ¿Por qué? Porque tienen menos sensibilidad en ese momento. O sea, porque son dos estímulos que están compitiendo. Entonces, al niño no se le va a ocurrir eso de primera instancia. Entonces, primero hay que modelar, o sea, como darles algunas opcioncitas de lo que podrían hacer, y después, conforme van creciendo, o sea, ir viendo qué se les ocurre a ellos. Eh, por ejemplo, los niños que de repente tienen reacciones como muy grandes cuando van a comer porque no les gusta como la texturita, no les gusta cómo sabe un alimento, ¿no? Y entonces, no, porque sabe horrible, yo no me lo voy a comer. Algo que podemos hacer es como justo enseñarles de qué es lo que no te gustó. No, es que sabe muy fuerte esto. Pues bueno, enseñarles a jugar un poquito al chef, ¿no? O sea, como te voy a traer aquí diferentes ingredientes, te voy a traer diferentes condimentos, y a ti qué se te antoja ponerle. Entonces, pues, les estás ayudando. No estoy diciendo que no se van a comer la comida, sí se la van a comer, pero desde un lugar mucho más compasivo, respetuoso y empoderándolos a que vean que hay soluciones. No sé si estoy siendo clara, si te quedas con alguna duda, Beatriz. A mí me encanta lo que mencionas, porque realmente estamos, como tú dices, respetando al niño, observándolo, escuchándolo, y no es que lo estemos echando a perder. Atrás de todo este modelo hay muchísima investigación científica de qué es lo que pasa en el cerebro, de qué es lo que pasa con el comportamiento del niño. Entonces, si nosotros dejamos a un niño emberrinchado y lo llegamos que llegue hasta el grado de congelarse, como le llaman, o paralizarse, pues ese niño ya no va a escuchar. O sea, no se trata de educarlo poniéndolo en una situación con la que él no puede, que lo desorganiza, que lo deja sin herramientas, que lo marca más para un futuro. O sea, en lugar de estar aprendiendo, lo está vacunando. Entonces, me parece a mí muy, muy importante el respetar y acompañar al niño, más que tratar de educarlo como en la etapa victoriana de hay que forjar el carácter, y como en todas esas cosas, la neurociencia nos dice, oigan, no, por ahí no va. Tal cual, y sabes que es muy bonito pensar que cuando se habla de las manifestaciones de estrés, se habla como de las Fs, ¿no? En inglés, que se llaman fight, flight, freeze y faint. O sea, que son lucha, huida, congelamiento, desmayo. Pero también la neurociencia ha estudiado que hay un quinto fenómeno, o una quinta manifestación de estrés, que es la sumisión. Pues fíjate qué interesante, Beatriz, porque no se trata de generar niños sumisos, porque un niño sumiso es un niño con un nivel de estrés muy alto. Pues parecería que en nuestra sociedad como que valoramos mucho a los niños sumisos, que no es lo mismo que un niño obediente o un niño cooperador, más bien como se llama en Self-Rec. O sea, queremos niños cooperadores, que entiendan, que nos ayuden, que tengan conciencia del otro, pero no queremos niños sumisos que respondan por el miedo. Porque un niño que responde por el miedo es un niño que tiene un nivel de estrés muy alto y no está pudiendo poner en marcha sus otras habilidades. Entonces, vale la pena reflexionar. A la larga, ese niño que está respondiendo por el miedo, pues va a acabar afectando su salud, sus relaciones. O sea, a mí lo que me maravilla de todo esto es que hoy tenemos toda una investigación atrás que nos dice qué es lo que va a pasar. Entonces no es como simplemente "Ay, voy a consentir a mi niño y lo voy a apapachar". No, lo estás empoderando, le estás dando herramientas para que él pueda en un futuro lidiar justamente con todo lo que a él le llegue, porque no quiere decir que todo le vaya a ir bien en la vida, quiere decir que va a tener estrategias y herramientas para poder solucionar sus problemas. Entonces, a mí este modelo me hace muchísimo sentido y me encanta. Y pues no sé si tú quieras cerrar con alguna
cuestión especial o comentando algo más sobre Self-Reg? Yo creo que me gustaría cerrar con esta reflexión y esta invitación para todos de merecemos modelos más respetuosos, merecemos modelos más humanos, en donde nos veamos más, en donde se pueda retomar nuestra humanidad tal cual. ¿Okay? O sea, creo que tanto los niños como nosotros adultos, y lo lindo también de este modelo es que siempre dice, primero tú adulto, regúlate para poder estar bien, para poder estar con tu niño. ¿Okay? Entonces, soy consciente de que este modelo mueve muchos paradigmas, que despierta muchas emociones, pero creo que es un poquito este condicionamiento que estamos acostumbrados a esto que decías tú, ¿no? Como a forjar, y a que sea por la mala, y a que sea con sufrimiento. Y creo que vale la pena decir, no es necesario, ¿saben? O sea, podemos ser amorosos, podemos ser respetuosos, podemos ser cálidos y como conocernos y entendernos, y aún así, o más bien, sobre todo porque gracias a que estamos haciendo eso, vamos a generar niños y adultos empoderados que pueden ser resilientes, que pueden tomar las mejores decisiones para cuidarse y para cuidar al otro. Así que a mí me gustaría quedarnos con esa reflexión. Sí, me encanta toda esta parte que mencionas de considerarnos como seres humanos y por un lado y por otro lado empezar por nosotros mismos. Yo puedo decir que cuando yo estuve estudiando Self-Reg, eh, justamente fue en la pandemia y a mí me sirvió muchísimo los ejercicios que nos dejaban sobre todos estos pasos para poder manejar mi estrés porque me estaba afectando muchísimo y gracias a Self-Reg logré yo regular mi estrés y logré recuperar mi energía y mi estado de ánimo y todo eso. Entonces es algo que probé en mí misma y después he probado en mis hijos y en mis nietos y de verdad que es algo, una maravilla, la verdad. Sí, que todos nos merecemos esta maravilla, que Self-Reg sea como nuestro regalo, o sea, en verdad, nuestro regalo de consentimiento, más que un modelo, siento que es un regalo para toda la humanidad. Así es. Ujú. Muy bien, Liat. Nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos oportunidad de hacer algunas sinergias más a futuro para poder eh, empujar un poquito a que todo este modelo llegue a español, a México y a tantas personas que tú y yo queremos y que sabemos que lo necesitan. Estoy segura que sí, Beatriz, y muchísimas gracias por todo el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo para cambiar al mundo, en verdad, y cambiarnos como sociedad, en verdad, muchísimas gracias. A ti, Liat. Un Bye. abrazo.